Buenas tardes. Aunque somos un archipiélago, técnicamente a mí me gusta más decir que somos una isla. No una isla pequeña, incluso una digresión. Somos la isla número 16 de tamaño en el mundo, pero el programa no tiene que ver con eso. Somos una isla rebelde, sobre todo. Y estamos marcados por las expediciones que llegan, que salen. Esta es una isla que se pobló con personas, con civilizaciones aborígenes que desde el centro, desde el sur, desde el norte de la propia isla, desde el Caribe, se fue poblando con diferentes comunidades aborígenes. Con el tiempo nos llegaron también por el mar las embarcaciones europeas con Cristóbal Colón al frente en nombre de España a colonizar y a conquistar esta geografía. Con el tiempo la situación fue tan difícil bajo el colonialismo español que los más adelantados en la ideología revolucionaria, los de pensamiento más acabado, los iluminados por la idea de la libertad, capitaneados por Varela, comenzaron a pensar en la idea de la independencia. Y desde entonces no fueron pocos los cubanos que salieron, al menos en el orden ideológico, a traer hacia Cuba un arsenal de ideas para iniciar la lucha. Y cuando se inician las guerras, más allá de la ideología, fueron guerras que en gran parte estuvieron marcadas por la llegada de expediciones. Muchos de los cubanos, por ejemplo, Manuel de Quesada, un gran desconocido en la historia de Cuba, menos en esta parte del país, el primer general que fue designado en la Asamblea de Guaymaro oficialmente como general en jefe del Ejército Libertador, hermano de Ana de Quesada, cuñado de Carlos Manuel de Céspedes, sirvió con Benito Juárez en México para expulsar a los franceses, de una gran experiencia militar. No estaba en el momento de que se inicia la guerra en el año 68. Llegó meses después en una embarcación. Y llegaron muchas embarcaciones en la guerra de los 10 años, algunas coordinadas por el gobierno de la República en armas y otras que llegaron de manera fortuita, de manera voluntaria, porque alguien quiso prepararla en el exterior y la trajo. En esas expediciones, en una de ellas vino Tomás Jordan, por ejemplo, norteamericano, que llegó a ser general en jefe del Ejército Libertador. En la película El Mayor de Rigoberto López lo podemos ver. En una de esas embarcaciones vino Henry Riff, el inglesito, hoy lleva su nombre, un contingente médico cubano. En esas embarcaciones llegaron muchos de los combatientes italianos, polacos, alemanes, norteamericanos, de muchas nacionalidades, chilenos como Pedro Vargas Sotomayor, que se incorporaron a la guerra por la independencia. Es decir, que las guerras por la independencia de Cuba están marcadas por la llegada de expediciones. Ya en la guerra del 95 hubo necesidad de crear incluso un departamento de expediciones dentro del Partido Revolucionario Cubano por orientaciones de Martí, para que la ayuda fuera más efectiva, sobre todo por el occidente de Cuba. Y son muchas, pero yo, a raíz de que estamos en el mes de noviembre, casi conmemorando un aniversario más del desembarco del Granma, quiero dedicar estas dos partes del programa que vienen. Una, a la gran expedición que no llegó a darse en la guerra del 95, y otra, que es la del Granma ya en el año 1956. Fernandina, puerto de los Estados Unidos, de donde debían salir 3 embarcaciones que no pudieron salir. Y creo que es eso lo que le da precisamente notoriedad a esa expedición. El intento que fue y no pudo ser. La posibilidad que fue y no llegó a convertirse en realidad. La Fernandina, el plan concebido por Martí para que la guerra comenzara en Cuba el 24 de febrero y que alrededor de ese día, días después, días antes, porque la navegación no tenía el desarrollo de hoy, que se sabe que un barco que sale de aquí, a qué hora llega a Japón, pero en esos momentos no. Y Martí programó aquellas 3 embarcaciones que como parte de una expedición debían llegar a Cuba alrededor del 24 de febrero, podemos decirlo así. Pero no llegaron a darse. Martí pudo recaudar en Estados Unidos, él y otros que lo siguieron, muchísimos que por suerte lo siguieron, recursos importantes, cuantiosos en el orden monetario, para la compra de armas, de municiones, de alimentos, de medicina, para que vinieran en esas 3 expediciones. El Amadis,
el Lagonda y el Baracoa era el nombre de aquellas 3 embarcaciones. Pero Martí quería que salieran de allí, desde Estados Unidos, cuando ya él no estuviera, porque era un hombre perseguido por las fuerzas españolas. Incluso en aquella etapa de la emigración, del exilio martiano, del destierro martiano. ¿Y qué hizo? Salió en busca de Gómez hacia Dominicana. Pero cuando no había salido todavía de Nueva York, a quien le encargaron la misión de darle salida a esas 3 embarcaciones, sencillamente hoy no puedo decir, y algunos historiadores no podemos decirlo, si fue a propósito o sin querer, digámoslo así, delató el plan, se desbarató el plan de la Fernandina, no pudo ser, porque la idea que tenía Martí era que uno de esos 3 barcos pasara por Dominicana y lo recogiera a él y a Máximo Gómez. Otra por Costa Rica, recogiera a Maceo con sus compañeros, y otro que saliera directamente desde ahí con Calixto García y llegara a Cuba. No pudo darse, sencillamente. Por eso es que después tiene que desembarcar Martí por Playitas el 11 de abril del 95 y 10 días antes, el día 1, por Cajobao, Maceo con sus acompañantes. Pero ¿por qué es importante esta expedición? Porque demostró, a pesar de que se frustró, la capacidad organizativa y como cooperador de Martí para en el propio corazón de los Estados Unidos conformar una expedición de aquella magnitud y enviarla a Cuba. Razones ajenas a su voluntad no permitieron que llegara, pero sin duda es una de las grandes expediciones en la historia de Cuba. Si no fuera porque está politizado el tema, como muchas cosas que se tratan de Cuba, de Fidel, de la lucha revolucionaria, yo me atrevo a decir que ya algunas de las grandes corporaciones filmográficas hubiesen tomado este tema del desembarco del Granma, que es lo que quiero tratar ahora, como una gran película, porque es sin duda una gran hazaña. Solamente pensar lo que hemos visto muchísimos cubanos delante de nosotros allí en el memorial, en el Museo de la Revolución, los que hemos visto, enorme, el Granma, nos damos cuenta y decimos, caballero, ¿cómo es posible? Nos parece enorme respecto a nosotros, pero que 82 personas en el vaivén del mar hayan salido desde el día 25 de noviembre del año 56 y finalmente el día 2 de diciembre fue que pudieron llegar a Cuba con un mar encrespado, hombres que además venían con armas, con ropa, con municiones, con alimentos, que uno o dos estaban acostumbrados solamente a eso, Norberto Collado, el timonel, algún otro, nadie estaba acostumbrado a esas travesías. Creo que es sencillamente de película, así. Pero además me demuestra la capacidad movilizativa, la capacidad que tenía Fidel, no solo para movilizar a las personas como tal, sino el pensamiento de un grupo de personas que eran capaces de seguirlo en las ideas más grandes, por desproporcionadas que parecieran. Pero más allá de la expedición, que ya es grande, están los preparativos de la expedición. Desde que salió Fidel de Cuba el 7 de julio del año 55, que llegó a México, que recorrió parte de Estados Unidos, todos fueron obstáculos, dificultades, estuvo preso, le incautaron todo lo que tenía, tuvo que rehacerlo, tuvo que cruzar el río Bravo a nado, que es el 18 más caudaloso del mundo, tuvo que ir a ver a Prío para ver qué posibilidades había de que lo ayudaran económicamente para poder cumplir con la promesa que había hecho de que en 56 libres o mártires. Y después de eso, poder salir de México sin que lo detectaran. Ya después de la expedición o del viaje, que ya repito, fue de película, está entonces el desembarco por donde no era, el día que no era, caminando, moviéndose, desplazándose hacia la zona más sólida del oriente cubano, de la geografía oriental, porque desembarcaron por un pantano y entonces fueron detectados en Alegría de Pío, bombardeados. De los 82, solamente 12 se reúnen con Fidel en Cinco Palmas, el núcleo inicial del ejército rebelde, que con algunos campesinos ya en el 57 inician una etapa de consolidación de la lucha guerrillera, y en el 58 finalmente el año de avance incontenible hasta el triunfo de la revolución. Nada, una de las grandes expediciones sin duda que merece más espacio, yo diría, en la historiografía, porque nunca será suficiente y siempre hay que saber algo más. Yo los voy a dejar con un especialista
en esta etapa de lucha, que nos dice lo que significa para Cuba la expedición de Granma. El desembarco de Yate Granma en 1956 representó una hazaña, pues los expedicionarios debieron desembarcar en un lugar intrincado en la costa sur de la provincia oriental que no era que estaba previsto. La fecha adquirió desde entonces un enorme valor simbólico, pues también señaló el nacimiento del ejército rebelde y de las hoy Fuerzas Armadas Revolucionarias. Con la promesa de alcanzar la liberación de Cuba, liderados por Fidel Castro, la embarcación con 82 hombres a bordo partió a Cuba el 25 de noviembre de 1956 desde las costas del Estado mexicano de Veracruz, tras meses intensos de preparación bajo el mando de Fidel y de otros compañeros como el Che, Raúl, Camilo. Fidel había dicho: en 1956 seremos libres o mártires. Y en México dijo: si salgo, llego. Si llego, entro. Y si entro, triunfo. El desembarco de Yate Granma significó los sueños de Martí que Fidel hizo realidad, lo que conllevó al triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Y con este video me despido, no digo más. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.